Hermanos, ya empezando el sermón, eh, estamos revisando entonces los atributos de Dios. Estamos aprendiendo doctrina cristiana, enseñanza bíblica, desde la palabra de Dios misma. En ese sentido, hoy día, el título del sermón es Amamos y servimos a un Dios paciente. Cuenta una caricatura, una historia, ¿cierto?, de un hombre que estaba conversando con Dios y le dijo: Dios, para ti, ¿cuántos son 1000 años? Y Dios le dice: bueno, para mí 1000 años es como un segundo. Ah. Y Señor, para ti, ¿cuántos son 1000 millones? Bueno, para mí 1000 millones es como un peso. Entonces este hombre se le abrieron los ojos, dijo: bueno, entonces Señor, dame un peso. Contento, ¿cierto?, de querer recibir. Y Dios le dijo: bueno, espérate un segundo. Y de alguna forma esta sencilla caricatura nos muestra de que nuestro Dios es un Dios que las cosas que para nosotros son tan grandes, para nuestro Dios eso adquiere otra connotación, mucho más pequeña. Y en lo que apunta esto finalmente entonces, apunta a que el Señor, que conoce todas las cosas, de hecho, nada de lo que nosotros podríamos hacer o pensar, el Señor no las conoce, de hecho, Él las conoce absoluta y totalmente todas, ¿verdad? Pero sin duda tenemos que aprender de este atributo que tiene nuestro Dios, que es un atributo de su paciencia. Es un atributo de su paciencia. Por esta razón, hermanos, le animamos a que pueda abrir su Biblia en el libro de Jonás, capítulo 3. Jonás, capítulo 3, le invitamos a que pueda abrir su Biblia entonces ahí, por favor. Jonás, capítulo 3, versículo desde el 10 en adelante. Jonás, capítulo 3, vamos a leer desde el verso 10 en adelante. Quiero que abra su Biblia entonces. Jonás capítulo 3, verso 10 en adelante. ¿Ya? Le voy entonces a compartir pantalla. Espero que haya podido encontrar entonces este maravilloso libro que es el libro de Jonás. Amamos y servimos entonces a un Dios paciente, ¿cierto? ¿Verdad? Aquí este famoso personaje de la ballena, pero vamos a leer entonces Jonás capítulo 3, verso 10 en adelante, dice así la palabra de Dios. Y vio Dios lo que hicieron. ¿A quién se refiere? Se refiere al pueblo de Nínive. Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Dice los siguientes versículos, así que vamos a leer todo el capítulo 4, dice así. Pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. Lloró a Jehová y dijo: ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Y Jehová me dijo: ¿haces tú bien en enojarte tanto? Y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad, y se hizo allí una enramada, y se sentó debajo de ella a la sombra, hasta ver qué acontecería en la ciudad. Y preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás, para que hiciese sombra sobre su cabeza, y le librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. Y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza y se desmayaba. Y deseaba la muerte, diciendo: mejor sería para mí la muerte que la vida. Entonces dijo Dios a Jonás: ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió: mucho me enojo hasta la muerte. Y dijo Jehová: ¿tuviste tu lástima de la calabacera, en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció? ¿Y no tendré yo piedad de Nínive,
aquella gran ciudad donde hay más de 120.000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales. Amén. Damos gracias a Dios entonces por la palabra de Dios, ¿cierto? Que nos muestra esta historia, que nos va a mostrar cómo nuestro Dios es un Dios paciente. Eso es lo que nosotros queremos. Los marineros sospechaban que pasaba aquí. Y bueno, finalmente los marineros mostraron más temor de Dios que el mismo Jonás. Y de hecho, no nos pasa a veces que hay personas que no creen en Dios o que creen en Dios a su manera, que a veces parecieran ser más temerosos de Dios que los que siempre van a la congregación el domingo, ¿cierto? Pero eso no es motivo para justificar nada, simplemente para mencionarlo. Pero ¿cuál es el punto? Jonás reconoce en el versículo 10 del capítulo 1 que él está huyendo de la presencia de Dios. Entonces los marineros, después de una conversación, echan a Jonás al mar, versículo 15. Dice la Biblia que él estuvo 3 días y 3 noches en el pez. Entonces, en el capítulo 2, el texto nos dice que Jonás empieza a orar a Dios y llega a la siguiente conclusión en el capítulo 2, verso 9. Él reconoce que la salvación es de Dios. Bueno, luego vamos al capítulo 3. Jonás, por segunda vez, vuelve a recibir la palabra de Dios, y desde el versículo 4 él empieza a predicar entonces en esta ciudad. Los ninivitas entonces, luego de esta conversación con él, tienen un arrepentimiento. Se arrepienten de lo que habían hecho, de su mal camino. Y de alguna forma este arrepentimiento lleva a Dios a perdonarlos. Y esto es lo lindo. Esto es lo lindo entonces que vemos en esta historia de Jonás. Pero ¿qué sucedió después? ¿Qué sucedió después de que este pueblo se arrepintió? Porque eso es lo que nos interesa hoy día, ver, no desde la perspectiva tanto de Jonás, aunque sí lo vamos a ver, no tanto la perspectiva desde los ninivitas, aunque sí también vamos a tocar un poco el tema, pero nos interesa mucho más saber cómo Dios está presente aquí y cómo Dios muestra su esencia, cómo Dios muestra su carácter, cómo Dios muestra quién es Él. Pero continuemos con la historia. Jonás se enojó, ¿saben por qué? ¿Por qué se enojó tanto por qué no quería ir a Nínive? Porque Nínive era la capital asiria y los asirios eran los enemigos de los israelitas. Esto ocurre aproximadamente en el año 780 a.C., mucho tiempo atrás. Y en ese tiempo los ninivitas no eran tan poderosos como lo fueron los asirios, los ninivitas, la capital asiria, pero los asirios no eran tan potentes como lo fueron después. De hecho, el 722 a.C., los asirios conquistan toda la zona y destruyen el norte de Israel, el reino del norte. En ese tiempo Israel está dividido en dos partes y ellos destruyen el norte. Eran tipos malísimos, no era que solamente ganaban batallas, hacían burlas, avergonzaban, herían, torturaban, eran terribles los asirios. Entonces, Jonás, ¿verdad? Con este sentimiento nacionalista, Jonás, que él amaba a Dios, ¿cierto? ¿Cómo él va a ir a predicarles a los enemigos? ¿Cómo él va a predicarle a la gente más mala que puede existir en la época? Entonces, muchas cosas ocurrían en la mente de Jonás. Y de alguna forma esto ayuda a entender la razón por la que Jonás no quería ir, más que por miedo, da la sensación de que, porque sabía que Dios lo iba a perdonar, pero sin duda esta situación nos ayuda un poco a entender el contexto en el que Jonás se estaba moviendo. Pero en medio de todo esto, Dios le enseña cosas a Jonás. Y aquí entonces empieza el capítulo 4, que es lo que nos interesa. Jonás se enojó, ¿verdad? Estaba enojado porque cómo Dios había perdonado a gente tan mala, ¿cómo Dios puede hacer eso? Nuestra tendencia es pensar que cada uno de nosotros es gente buena, pero cuando vamos al Señor y reconocemos que solo Él es el único bueno, yo creo que es el momento, cuando tenemos un encuentro con Dios, es el primer momento donde empezamos a reconocer toda nuestra maldad. Pero Jonás todavía no reconocía nada de él. Jonás se enojó, ¿verdad? ¿Cómo puedes perdonar a esta gente tan terrible, tan malvada? ¿Y qué hizo Jonás para apaciguar su propio enojo? Hizo una enramada, puso unas ramitas
y trató de ponerse sombra. Versículo 5 nos dice eso. Pero Dios, que sabe que lo que nosotros podemos hacer es imperfecto, Dios entonces levanta algo perfecto. Dice el versículo 6 que Dios preparó y levantó una calabacera, ¿verdad? Esta imagen de alguna forma trata de mostrarnos esto, ¿verdad? Esta especie de arbusto, ¿verdad? Con unas ramas, que esto produjo, ¿verdad? Una gran alegría en Jonás, dice el verso 7, porque esto produjo sombra. Y de alguna forma la calabacera y la sombra que produjo eso fue mejor y mucho mejor y alivió el enojo de Jonás que lo que él mismo trató para suplir su calor y su enojo, que es su propia enramada. Hermanos, aquí hay enseñanza para nosotros. Si tú estás enojado, si tú estás con problemas, si tú estás con dificultades, no construyas enramadas, porque te van a producir cierta sombra, te van a producir cierto alivio, lo que tú puedas hacer. Están todas las cosas, ¿verdad?, de este mundo nos puede ofrecer, trata de producir placer, alivio, alegría en nosotros. Pero son cosas humanas. De hecho, no nos dice el texto que realmente apaciguó la ira o el enojo de Jonás esto, o que realmente lo ayudó. Pero Dios hizo algo mucho mejor. Preparó algo natural, una calabacera, no las ramas todas secas, ¿verdad? Estos palos que quizá encontró y se hizo algo. No, Dios hace cosas nuevas, Dios produce vida, y Dios produjo algo mucho más bello en la vida de Jonás que lo que él mismo produjo para él mismo. Por esta razón, tenemos que reconocer que los planes de Dios y lo que Él nos va a preparar, o nos está preparando, o nos está dando, es mucho mejor que no nuestros planes y todas las cosas que nosotros podamos encontrar. No busques placer, no busques refrigerio, no busques alivio en las cosas de este mundo. Menos aún si son cosas pecaminosas. Busca la alegría y la perfección y la presencia de Dios, porque en la presencia de Dios hay plenitud de gozo, delicias a su diestra para siempre, dice el Salmo 16:11. Así que encontremos en el Señor solamente esta alegría, y esto produjo tremenda alegría en Jonás. Estaba muy contento, estaba feliz. Pero el día siguiente, Dios hizo que se produjera un gusano. Pero este gusano se comió la calabacera. Y de hecho esta calabacera, dice el verso 7, que se secó. Y como si fuera poco, vino entonces un viento, ¿verdad? El otro día en la mañana, al salir el sol, el viento, con el calor que hay en esta zona, hirió a Jonás en la cabeza. Y por segunda vez vemos que él nuevamente quiere morirse. Y alguna vez muchas personas han pensado en esta idea, pero Dios no se centra en su idea que tiene aquí en la cabeza, sino que Él quiere ir, Dios va mucho más allá de esto. La vida es linda, pero la vida es linda cuando Cristo está acá adentro, en el fondo del corazón. Por esa razón, cuando vengan a tu imagen, vengan a tu cabeza, hermano o hermana querido, niño, joven o adulto, quien sea, vengan pensamientos de este tipo, o vengan otros tipos de pensamientos negativos, concéntrate en el Señor, concéntrate en Dios, concéntrate en lo que Él tiene para tu vida y no en las cosas que no han funcionado como te pasa. Muchas veces la gente se desilusiona de otra, a veces a otra la rompen el corazón, por desilusiones nuevamente, o las cosas no salían como tú esperabas y se te derrumbó todo tu tremendo naipe, ¿verdad? Y torre de naipe que habías armado, de pronto algo no sucede como tú querías y se te desarma todas las cosas. Cuando eso suceda, recuerda que tienes que mirar al cielo y reconocer que de Él vienen todas las cosas y que la vida es linda simplemente cuando Él está ahí. Entonces Jonás, verso 8, nuevamente quiso morirse en este capítulo 4. Pero Dios no se centra en sus preguntas, y no es que Dios no esté preocupado de él. Dios sí está preocupado de él. De hecho, le quiere enseñar cosas grandes a Jonás. Pero Dios le hace preguntas a Jonás, o le comenta cosas. Dios le enseña a Jonás que, oye, tú no tuviste lástima de esta calabacera. Jonás no hizo crecer la calabacera.
Jonás no hizo este milagro, porque esto creció de un día para otro y sabemos que realmente eso no puede pasar, pero Dios hizo un milagro aquí y efectivamente esta calabacera de un día para otro creció. Dios produjo a este ser vivo. Por tanto, todo ser vivo que Dios crea, Dios tiene compasión de ese ser vivo. ¿Algo pasó? ¿Se cortó? Todo ser vivo que Dios crea, Dios tiene compasión entonces de este ser vivo. Y lo importante, hermanos queridos, es que Jonás no ve eso. Jonás no se da cuenta, no es capaz de dimensionar que Dios está aquí obrando y actuando. Jonás no lo alcanza a ver. Dios tiene compasión de toda su creación, pero toda su creación fue corrompida por el pecado. Por eso existe la muerte, por eso existen las enfermedades. Pero un día Cristo vendrá y terminará con la muerte, terminará con la aflicción. ¿Por qué? Porque Él será nuestro todo cuando Cristo venga por su iglesia. Pero en este tiempo Jonás todavía no entendía nada de esto, ¿cierto? Y Dios le dice entonces a Jonás, mira, tú no hiciste crecer la planta, tú no la creaste, yo la creé. De alguna forma le dice eso. Esto te produjo alivio y compasión, y tú no hiciste nada. Tú recibiste beneficios y no diste ni las gracias. ¿Cuántas veces hemos recibido cosas de Dios y no le hemos agradecido al Señor, cierto? Pero ¿cuál es el punto acá? Pero solo te preocupaste cuando llegó el gusano y te la quitó. Y ahí te querés morir. Pero tú no hiciste nada. Y lo que le está diciendo entonces Dios a Jonás es, no valen las personas que yo creé, los animales que yo creé, las plantas que yo creé, mucho más de lo que tú te puedas enojar. Entre seres humanos hay enemistades, pero Dios ama a toda su creación. Y le dice Dios a Jonás, esta gente está tan perdida, ni siquiera sabe cuál es su mano derecha y su mano izquierda, no tiene discernimiento, no sabe qué es lo bueno ni qué es lo malo. Es una forma de decir, la gente no sabe ni siquiera qué es lo bueno y qué es lo malo. Y hermanos, hoy en día sucede esto. Tu compañero de trabajo, tu compañero que estudia en el colegio o universidad, nuestros vecinos, amigos y familiares no cristianos no saben lo bueno y lo malo, porque si supieran lo bueno, irían corriendo en los brazos de Dios y se agarrarían firme como nosotros lo hacemos día a día. ¿Por qué suceden entonces todas estas cosas? ¿Por qué suceden las enfermedades? ¿Por qué suceden los asaltos, los robos, los homicidios y tantas cosas malas en este tiempo? ¿Por qué también suceden todas las cosas terribles como tanto los abortos, violaciones, femicidios y tantas otras cosas perversas que ocurren? Es porque el ser humano sigue sin saber lo bueno y lo malo. No es que no lo sepa, sino que no hace lo bueno. De alguna forma, esta conciencia que Dios nos dio, algo nos intuye, pero cuando nos enfrentamos a Dios y su palabra, empezamos a ver las cosas tal como son. Por eso, Dios le dice a Jonás, si yo tuve compasión de darte una calabacera para que tú la disfrutaras, ¿no tendré yo compasión de 120.000 personas que aunque no saben ni lo bueno ni lo malo, pero que yo las amo? Y esto es una gran enseñanza entonces para nosotros, porque tenemos que aprender de cómo es Dios. ¿Cómo es Dios? Hay un texto del Antiguo y otro texto del Nuevo que nos va a enseñar lo siguiente. Dice el Salmo 86:15, mas tú, Señor, Dios misericordioso y clemente, lento para la ira y grande en misericordia y verdad. Así es Dios. Así es Dios. El Señor es un Dios misericordioso y clemente, y de hecho ya el Señor no ha hablado de eso, pero fíjense aquí lo que dice. Lento para la ira. Lento para la ira y grande misericordia. Y Nuevo Testamento, 1 Pedro nos dice, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Lo que este texto que nos quiere decir entonces, ambos textos, en que Dios no es un Dios que juzga rápidamente, porque nuestro Dios es nuestro Salvador, es nuestro Padre Celestial y es nuestro amigo, amén, pero nunca olvidemos también que es nuestro juez. Pero que este juez nos perdona cuando nosotros ponemos toda nuestra fe y confianza en la obra y méritos de Jesucristo.
Aquí nos dice que, mire, en los días de Noé también, la gente desobedecía, pero Dios tuvo paciencia en los días de Noé. Si Dios no hubiera sido paciente, ninguno se salvaba. Tenga por seguro que ni Noé se salvaba con su familia. Estas 8 personas, que Noé, sus 3 hijos y sus respectivas 4 esposas. Se salvaron porque Dios tuvo paciencia. Hermano, hermana, si Dios hubiera venido hace 15, 20 años atrás, tú no hubieras conocido la salvación, hubieras estado muerto en tu delito y en pecado, seguirías viviendo para ti, seguirías planeando tus cosas. Eh, y cuando Cristo viniera, si hubiera venido hace ese tiempo, ninguno de nosotros hubiera tenido salvación. Pero porque Dios fue paciente, y Él nos atrajo hacia su presencia, lo conocimos, nos transformó el corazón, le damos gracias, vivimos ahora para Él, tenemos un nuevo sentido en nuestra vida, pero nunca olvidemos que si no hubiera sido por la paciencia de Dios, no tendríamos vida y tampoco tendríamos vida eterna. Y esto es importante porque nuevamente muchas veces se nos olvida eso. El pueblo de Israel se rebeló, desobedeció constantemente a Dios, muchas veces. Dios lo sacó de Egipto y el pueblo igual seguía rebelándose contra el Señor. Muchos pueblos vinieron, ¿verdad?, y quisieron destruir a Israel, y Dios tuvo misericordia de ellos. También Dios tuvo misericordia de la gente del diluvio, como les comentábamos recién con el tema de Noé. Pero dice 2 Pedro 3:9, Él no desea que ninguno perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Si Dios no fuera paciente, no estaríamos vivos y no tendríamos vida eterna. En una ocasión Pedro, el apóstol Pedro, el gran apóstol Pedro, se acerca a Jesús y le preguntó: Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano? La ley dice 7 veces, es decir, 7 es un número perfecto, muchas veces. Jesús le dice: mira, la respuesta de Jesús a Pedro, ¿verdad?, es 70 veces, ¿cierto? Es decir, muchas veces. Pero Jesús le dice mucho más. 70 veces 7, 490, para decir perfectamente perfecto. Lo que quiere decirle Jesús a Pedro es: las veces que tú tienes que perdonar es todas las veces. Y para perdonar, ¿qué se necesita? Paciencia. Jesús, ¿cómo le mostró de forma práctica a Pedro que se debía perdonar? Acordémonos que Jesús le advirtió que lo iba a negar y aún así Pedro negó a Jesús. Pero Pedro lloró amargamente después de negar a Jesús. Pero cuando se vuelven a encontrar después de que Jesús resucita, ¿qué hace Jesús con Pedro? ¿Le recrimina, le critica? ¿O lo perdona y lo trata como uno de sus discípulos amados? Y así sucede. Pero la pregunta es: ¿cuántas veces nosotros perdemos la paciencia con los demás? Es hoy día domingo, pero entre el lunes y hoy día, ¿cuántas veces no hemos perdido la paciencia en esta sola semana? ¿Mm? Si la paciencia es un atributo de Dios, este atributo es un atributo comunicable al Hijo de Dios. Es decir, es un atributo que Dios quiere que sus hijos también tengan. Y por esa razón, Jesús le dijo a sus discípulos que permanecieran en el amor. Dice Juan 15:12. Este es mi mandamiento, que se amen unos a otros como yo los he amado. Y si así como ustedes recibieron de gracia, den de gracia. Es decir, si nosotros hemos recibido el perdón de Dios gratuitamente y por amor, y Dios ha sido paciente con nosotros, si Dios ha sido amoroso con nosotros, si Dios ha sido perdonador con nosotros, ¿qué se espera entonces que un hijo de Dios o una hija de Dios, sea pequeño, sea adulto mayor, haga con los demás? Este atributo de Dios tenemos que aprenderlo para aplicarlo a los demás. ¿Y saben qué? Aquí Jonás parece que no aprendió nada. ¿Qué le dijo Dios a Jonás? Anda para Nínive. ¿Qué hizo Jonás? Fue lo contrario. Y después cuando se subió a este barco, de alguna forma lo botaron, ¿verdad? Aquí después un pez muy grande, ¿cierto? Se lo tragó, estuvo 3 días ahí. ¿Acaso Dios no tuvo paciencia con Jonás?
Jonás, ¿por qué entonces no tuvo paciencia con los ninivitas? Porque Dios nunca te va a pedir algo que Él no haya hecho con nosotros. Si Dios te dice, perdona a tu prójimo, ¿qué hizo Dios con nosotros? Nos perdonó. Si Dios te dice, eh, eh, predica el Evangelio, ¿qué Jesús hizo? Predicó el Evangelio. Muchas de las cosas que Dios nos pide es porque Él ya la ha hecho con nosotros. Cuando Dios nos dice, ama a tu prójimo como a ti mismo, ¿qué hizo Dios? Envió a su Hijo a morir en la cruz por nosotros, por amor. Te das cuenta que cuando empezamos a conocer a Dios, empezamos primeramente, antes de ver todos los mandamientos que Dios nos da, y nos da hartos mandamientos, pero que eso no te tienes que centrar en el mandamiento, tienes que centrarte en todas las veces que esos mandamientos Dios los ha aplicado contigo, en su amor, en su perdón, en su consuelo. ¿Cuántas veces Dios te ha librado de la muerte? ¿Cuántas veces Dios te ha librado del mal? ¿Cuántas veces Dios ha restaurado lo que para ti estaba roto? Muchas cosas. Jonás no tuvo esa paciencia. Se enojó porque vio que Dios perdonó a la gente más terrible que él había conocido. No sé quién será tu enemigo, pero ¿te imaginas que la persona que más te ha dañado en este mundo, de un rato para otro, Dios lo llame a su presencia y se transforme en tu hermano en Cristo o en tu hermana en Cristo? ¿Qué pasaría contigo? ¿Lo amarías? Si te hizo tanto daño en el pasado. La verdad es que Jonás aquí tuvo una gran lección. No hizo nada para hacer que esta calavecera se desarrollase y creciese, recibió la sombra gratuitamente y después estaba pidiendo explicaciones y se quería morir porque esto se secó por un gusano. Muchas veces nosotros también nos complicamos la vida cuando las cosas no salen como queremos. Pero recuerda que Dios tiene planes y propósitos con nosotros y no podemos centrarnos entonces en los problemas que se van presentando día a día. Tenemos que concentrarnos en lo que Dios ya ha hecho por amor con nosotros. Por eso, querido hermano y hermana, ¿qué vamos a hacer entonces? ¿Cómo vamos a actuar? Israel, y específicamente Israel, tenía que hacer luz a las naciones. Jonás tenía que ser un foco LED, ¿verdad? Eh, por así decirlo, donde Jonás debió haber sido el primero en mostrar compasión con estas personas que no sabían ni lo bueno ni lo malo. Pero Jonás estaba actuando como juez. Israel debía hacer luz a las naciones. Hoy tú y yo debemos ser esa luz a las naciones. Así que si mañana, eh, como estamos ya en fase 3 de cuarentena, de este plan paso a paso, vas caminando por la calle y te encuentras en la misma vereda, ¿verdad? Aquel que te hizo tanto daño, no cruces la calle, como quizás lo hacías antes, sino que háblale de Cristo. Porque si un ninivita, Dios, hizo que se arrepintiese, también puede alcanzar salvación la persona más mala que tú puedas conocer. Porque muchas veces pensamos que el otro es re malo, pero según la Biblia, nosotros somos esas personas malas que Dios en su misericordia nos dio perdón, salvación y una nueva oportunidad. Por eso, hermanos queridos, Israel tenía que hacer luz a las naciones, no lo fue, pero hoy día nosotros tenemos que hacer esa luz a las naciones. Finalmente Jonás hizo lo que Dios quería, predicó, la transformación del corazón no depende de ti, la transformación del corazón depende de Dios. Jonás tenía que hablar, le costó, pero habló. Pero habló. Hoy en día tú no tienes que transformar el corazón a nadie, hermano y hermana querido. Háblale a tus hermanos, compañeros, amigos, vecinos, familiares no cristianos. Háblale de Cristo, porque tu labor es llevar la palabra al oído. Pero la labor de Dios es llevar la palabra del oído al corazón. Y eso lo hace el Señor. Los malos pueden alcanzar el perdón de Dios si se arrepienten del pecado. ¿Y sabes cuál es el mejor ejemplo de esto? Nosotros. Nosotros somos el ejemplo de que la gente mala puede alcanzar el perdón de Dios si se arrepiente de su pecado. No nos creamos buenos, no es así. Sí,
Una vez que nos arrepentimos, Dios nos trata como santos, sus santos. Somos una nación especial, somos sacerdotes de Dios, sí, pero antes éramos gente mala, muerta en delitos y en pecados, que vivíamos para nosotros. Pero el Señor nos amó tanto que nos da este perdón. Y nosotros, gracias a Dios, hemos depositado toda nuestra fe y confianza en el Señor. Y no hemos arrepentido de toda nuestra maldad. Hoy en día miramos la maldad como algo tan feo, tan desagradable. Así que damos gracias a Dios por eso. La salvación va ligado al perdón que Dios da por gracia. Dios da un perdón inmerecido. ¿Qué hizo Nínive para merecer perdón? Nada. ¿Qué hizo Jonás para merecerse que una calabacera le diera sombra? Nada. ¿Qué hemos hecho nosotros para merecer que Dios nos dé vida, una familia, salud, salvación, su presencia, su amor, su perdón? Nada, hermano. Y si no hemos recibido nada, porque no tenemos ningún mérito, ¿qué hay que hacer? También entregar esto a los demás. Dios es paciente contigo y conmigo. ¿Qué haremos con nuestro prójimo esta semana? Tenemos que reflexiones en esto. En la paciencia de Dios con la gente mala, pero piensa específicamente la paciencia de Dios contigo. No sé tú, pero todavía el Señor es muy paciente conmigo y le agradezco tanto. Porque muchas veces perdemos la paciencia y en ese perder la paciencia dañamos personas, no dañamos nosotros. Pero Dios es tan paciente, tan amoroso, tan fiel, tan bueno. Y damos gracias a Dios por su paciencia. Así que hermano, hermana, niño, niña, joven, adulto, hermano querido, si Dios es paciente con nosotros, ¿qué haremos nosotros con los demás? Seamos pacientes también. Paciencia, paciencia y paciencia. No tienen que estar las condiciones perfectas para ser paciente. Puede ser paciente en el palacio, puede ser paciente en el desierto. Tenemos a Moisés y a José. Los ejemplos bíblicos, ¿verdad?, de paciencia también. Moisés, 40 años esperando que Dios hiciera algo y Dios lo hizo. Abraham, 25 años, ¿verdad?, esperando que naciera su primogénito. Paciencia. Si Dios es paciente, tengamos paciencia. ¿Quieres que tu familiar querido llegue a Cristo? Sigue orando, ten paciencia. Si quieres que tus proyectos se concreten, sigue orando, ten paciencia. Si hay algo en tu vida que necesitas que Dios transforme, sigue orando, ten paciencia. ¿Y dónde sacamos la paciencia? De la paciencia la pedimos al Señor, porque Él es un Dios paciente con nosotros. Así que fíjense, un pueblo que estaba totalmente condenado, un pueblo mal, gente malvada, recibió la palabra y transformaron sus corazones. ¿Cuánto nos gustaría que Chile, cuánto nos gustaría que las naciones enteras pudieran tener esta actitud de arrepentimiento cuando se predica la palabra? Pero no es nuestra labor hacer eso, esa es la labor de Dios. Nosotros hagamos lo nuestro, hablemos de Cristo. Dice Dios, qué lindo lo que dice Dios, y yo no habría de tener piedad de Nínive, ponga aquí, y yo no habría de tener piedad de, y ponga su nombre, ponga su ciudad, ponga su país, esa gran ciudad, esa gran persona. Mira, había 120.000 personas habitantes que no saben distinguir cuál es su mano derecha y cuál es su mano izquierda, de donde hay muchos animales. Es decir, no hay conocimiento de Dios. Y cuando no hay conocimiento de Dios, no se hace el bien. Así que, hermanos queridos, si Dios tuvo misericordia de esta gran ciudad terriblemente mala, y Dios tuvo misericordia de nosotros, gente terriblemente mala, también Dios sigue teniendo misericordia de muchos otros más. Así que, hermanos queridos, les invito a orar para agradecer al Señor por su amor, por su bondad, por su paciencia, y a seguir pidiéndole al Señor que nos dé paciencia a nosotros. Porque esa virtud es una de las más difíciles de tener. ¿Ya? Oremos al Señor.